El olor a lavanda siempre la detenía. Zenaida interrumpió el masaje en el vientre abultado de la mujer recostada frente a ella y cerró los ojos por un instante, dejando que el aroma la llevara a un lugar indefinido, un recuerdo que danzaba en la periferia de su conciencia como humo. La partera de 40 años respiró profundo, apartando la sensación familiar de vacío que la acosaba desde que tenía memoria, y volvió a masajear suavemente el abdomen de la joven que estaba a punto de dar a luz a su tercer hijo. «Está bien, Aurea, respira conmigo», murmuró en español, con el acento particular que los habitantes de Albarracín ya ni notaban. 15 años en la ciudadela de Aragón habían bastado para que se convirtiera en parte del paisaje, como las casas incrustadas en las rocas circundantes. Pero aún así, había en ella algo que seguía siendo extranjero, una sombra que no se disipaba por completo, ni bajo el sol abrasador de España. La contracción llegó con fuerza y Aurea apretó la mano de Zenaida con tal fuerza que dejó marcas. El sonido que brotó de los labios de la parturienta retumbó en las paredes de piedra de la pequeña casa, mezclándose con los gemidos del viento que barría las formaciones rocosas allá afuera. Zenaida conocía bien ese sonido, el grito primitivo de una vida tratando de entrar al mundo, cargado de todo el dolor y toda la esperanza que la existencia humana puede contener. «Ya veo la cabeza», susurró, posicionando sus expertas manos. Había algo sagrado en esos instantes, algo que la hacía olvidar temporalmente el vacío que habitaba donde debería haber estado su infancia, su adolescencia, todo lo anterior a despertar en aquel monasterio abandonado con el cráneo fracturado y el cuerpo cubierto de hematomas, sin recordar ni siquiera su propio nombre. El bebé nació con un llanto estridente que pareció despertar algo profundo en Zenaida. Por un momento se vio cargando a un niño en brazos, no ese recién nacido, sino otro, más pequeño, más frágil, con ojos que brillaban como estrellas en la oscuridad. La imagen duró apenas un segundo antes de desvanecerse, dejando solo un dolor sordo en el pecho y la perturbadora certeza de que algo importante yacía oculto en las profundidades de su mente fragmentada. «Es un niño», anunció limpiando las vías respiratorias del bebé antes de colocarlo en los brazos de la madre exhausta. Aurea lloró de alivio y alegría, besando la frente sudorosa de su hijo mientras murmuraba oraciones de gratitud. Zenaida recogió sus instrumentos en silencio, observando la escena con una mezcla de felicidad genuina y una melancolía inexplicable. 2 horas después, mientras caminaba por las estrechas calles de Albarracín rumbo a su pequeña casa de piedra, Zenaida fue abordada por Laura, la joven guía turística que había crecido en la ciudadela antes de marcharse a estudiar a Madrid. Laura sostenía un móvil en las manos, el rostro tenso de un modo que instantáneamente puso a Zenaida en alerta. «Zenaida», dijo la muchacha con un tono respetuoso, «necesito mostrarte algo. Es sobre ti». El corazón de Zenaida se detuvo un instante. Durante todos esos años había construido una vida cautelosa y bajo control, evitando cualquier cosa que pudiera despertar las memorias enterradas. Las monjas del antiguo monasterio la habían advertido sobre los peligros de forzar el recuerdo. Los médicos que la examinaron tras ser hallada dijeron que su cerebro había erigido una barrera protectora y que romperla abruptamente podía ser devastador. «¿Qué tipo de cosa?», preguntó con la voz más áspera de lo que pretendía. Laura dudó, luego acercó el teléfono entre ellas. En la pantalla, una foto tomada por un turista brasileño mostraba una vista panorámica de la ciudadela. Pero no era el paisaje lo que llamaba la atención, sino una mujer en la esquina inferior de la imagen, medio girada, cargando una cesta de pan. El rostro asomaba parcialmente,
pero era inconfundiblemente el de Zenaida. La imagen por sí sola no tendría mayor relevancia, pero era el pie de foto lo que heló la sangre de Zenaida. Increíble parecido con Leticia, la joven brasileña desaparecida hace 15 años en España. ¿Seguirá con vida? ¿Quién es Leticia?, preguntó Zenaida, aunque mientras las palabras salían de su boca, algo se removía en las profundidades de su mente. Un nombre, su nombre, no Zenaida, sino Leticia. Leticia algo. Leticia, no lo sé, respondió Laura con los ojos brillando entre curiosidad y preocupación. Pero esta foto ya tiene miles de compartidos. Dicen que eres idéntica a esa mujer desaparecida. Zenaida, ¿estás segura de que no recuerdas nada de tu vida antes de llegar aquí? La pregunta resonó en la mente de Zenaida mientras avanzaba hacia su casa, las piernas trémulas traicionando la calma que intentaba proyectar. Había respondido con su historia estándar: accidente, pérdida de memoria, las monjas que la acogieron, pero ahora, sola en su silenciosa vivienda, se permitió enfrentar la posibilidad que siempre había evitado. ¿Y si su vida anterior al accidente no era solo una página en blanco, sino un capítulo que alguien quiso borrar? Pasó despierta toda la noche tendida en la cama estrecha, mirando el techo donde las sombras danzaban con el vaivén de las cortinas. Cada vez que cerraba los ojos, emergían fragmentos de escenas. Una voz masculina llamando Leticia con cariño, el aroma del café brasileño, la sensación de arena entre los dedos de los pies. Pero al intentar aferrarse a esos recuerdos, se escurrían como agua entre las manos. A la mañana siguiente, Laura apareció otra vez en su puerta, esta vez acompañada de un hombre que Zenaida no reconoció de inmediato. Era alto, con el cabello canoso, y sus ojos cargaban el peso de años de sufrimiento. Al verla, se detuvo en seco, como si le hubieran propinado un puñetazo en el estómago. «Dios mío», murmuró en portugués, idioma que Zenaida, de alguna forma, comprendía perfectamente, aunque ignoraba cuándo ni dónde lo había aprendido. «Leticia, mi hija». El mundo se desplomó. La palabra hija impactó a Zenaida como un rayo, desencadenando una avalancha de sensaciones que la dejaron aturdida. De repente, olía a lavanda otra vez, pero esta vez asociada a algo concreto. Almohadas, sábanas limpias, un hogar que olía a seguridad y amor. La voz del hombre frente a ella resonaba en su mente más joven, invitándola a cenar, ayudándola con los deberes, leyendo poesía brasileña en voz alta durante tormentas nocturnas. ¿Papá? La palabra escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla, cargada de una emoción desconocida en su interior. Augusto se desplomó. Simplemente cayó en el umbral de la puerta, las piernas cediendo bajo el peso de 15 años de esperanza y desesperación. Laura corrió a socorrerlo, pero Zenaida, Leticia, quedó paralizada, observando al hombre que había recorrido continentes para encontrarla, sintiéndose como si presenciara la escena desde fuera de su propio cuerpo. «Lo sabía», susurró, mientras las lágrimas surcaban su rostro envejecido. «Siempre supe que estabas viva. Todos me dijeron que lo aceptara, pero no pude. No podía creer que simplemente hubieras desaparecido». En las horas siguientes, sentados en la pequeña sala de estar de Zenaida, la historia se desenredó como una pesadilla en cámara lenta. Augusto relató sobre Emir, sobre el viaje a Aragón, sobre años de búsqueda infructuosa. Cada palabra despertaba más fragmentos en Leticia, porque ahora sabía que era Leticia, siempre lo había sido, incluso cuando las monjas la llamaban Zenaida para protegerla. Recordó a Emir ahora, no por completo, pero lo suficiente para paladear el amargo
sabor de la traición. Recordó las promesas susurradas a través de la pantalla, las declaraciones de amor eterno, la sensación de ser vista y deseada por alguien que parecía entenderla por completo. Y entonces, oscuridad, dolor, olor a humedad y desesperación, manos que la herían, voces que hablaban en idiomas desconocidos, negociando su futuro como si fuera mercancía. ¿Dónde has estado todos estos años?, preguntó Augusto con la voz quebrada. Leticia buscó las palabras, pero ¿cómo explicar 15 años construyendo una vida sobre cimientos de amnesia? ¿Cómo describir la sensación de despertar en un mundo donde ella no existía? De forjar una identidad de cero, de vivir con la certeza de que olvidaba algo vital. No lo sé, admitió al fin. Recuerdo estar encerrada, tener miedo y luego nada. Desperté en el monasterio herida, sin recordar ni siquiera mi nombre. Las monjas dijeron que alguien me dejó en la puerta durante la noche, casi muerta. La conversación se vio interrumpida por golpes insistentes en la puerta. Laura fue a abrir y regresó pálida, seguida por dos hombres que Leticia no reconoció. Eran turcos, vestidos con prendas demasiado caras para los lugareños, y había en sus miradas algo que heló su sangre. «Señora Zenaida Hanum», dijo el más alto, usando el nombre que había llevado 15 años. «Necesitamos hablar con usted». Augusto se interpuso instintivamente entre los extraños y su hija. «¿Quiénes son ustedes?». Los hombres intercambiaron una rápida mirada antes de que el de menor estatura respondiera: «Somos del gobierno, asuntos de inmigración. Nos hemos enterado de que puede estar en el país de manera ilegal». Era mentira. Leticia lo supo al instante, no porque pudiera probarlo, sino por un recuerdo visceral de terror. Había escuchado voces así antes, voces que mentían con facilidad, que trataban a las personas como objetos, que ocultaban amenazas tras sonrisas forzadas. «Sus papeles están en regla», dijo Laura con valor. «Zenaida lleva 15 años viviendo aquí. Todos en el pueblo pueden dar fe de ello». «Los documentos pueden ser falsos», replicó el hombre alto, adentrándose en la sala. «Especialmente cuando se trata de personas que aparecen de la nada». Entonces Leticia lo vio. Justo en la pulsera de cuero que el hombre bajo lucía en la muñeca, había un símbolo que reconoció con aterradora claridad. Una luna creciente entrelazada con una serpiente, idéntico al tatuaje que vio en el cuello de quien. El recuerdo golpeó como una ola devastadora. Emir no estaba solo en aquel sótano húmedo donde la retuvieron. Había otros hombres que hablaban de mercancías, entregas y clientes especiales. Y uno de ellos, el que mandaba, llevaba una pulsera igual. «Ustedes no son del gobierno», dijo con voz sorprendentemente firme. «Ustedes son parte de eso, de lo que me pasó». El silencio resultante fue ensordecedor. Luego, como si alguien pulsara un interruptor, todo cambió. El hombre alto desenfundó un arma y apuntó directo a Augusto. «Vendrás con nosotros», le advirtió a Leticia. «Tranquila, sin escándalo. Si cooperas, tu padre no sufrirá». Laura gritó. Augusto intentó moverse, pero se paralizó cuando el arma apuntó a él. Leticia sintió el mundo girar. 15 años de vida pacífica desmoronándose, en segundos. Pero con el terror vino algo más, una ira primitiva que no sabía poseer. «¿Por qué ahora?», preguntó avanzando con precaución. «¿Por qué después de tanto tiempo?». «Porque estabas muerta», respondió el hombre bajo con sonrisa cruel. «Oficialmente muerta. Era seguro para nosotros. Pero ahora estás viva de nuevo y eso es problemático. Hay gente que pagó fortunas por tu silencio definitivo. La verdad impactó como un martillazo.
No la habían hallado por casualidad. Alguien intentó matarla y la dejó en la puerta del monasterio, seguro de que fallecería. Pero sobrevivió y con amnesia se convirtió en testigo perfecta, incapaz de denunciar. «Emir», musitó. «¿Dónde está Emir?» «Más cerca de 1900, lo que crees», respondió el hombre alto señalando la puerta con el arma. «Está ansioso por verte. Hay algunos asuntos pendientes entre ustedes». Leticia miró a Augusto y vio en su rostro todo el amor y la desesperación acumulados en 15 años. No podía permitir que sufriera daño por su causa. «Está bien», dijo levantando las manos. «Iremos, pero primero permítanme despedirme de mi padre». El hombre alto dudó, luego asintió brevemente. Leticia abrazó a Augusto con fuerza, susurrándole al oído en portugués: «El monasterio. Busquen en el monasterio abandonado, en las montañas tras el pueblo. Hay pasadizos subterráneos. Si no vuelvo en 3 días...» «¡Basta!», la interrumpió el hombre tirando de su brazo. «Vámonos». Mientras la arrastraban, Leticia vio a Laura consolando a Augusto, que se desplomaba de nuevo. Lo último que escuchó fue su grito, no Zenaida, sino Leticia, como en sus sueños durante todos esos años sin entender por qué. El coche que la esperaba era el de Lunas Oscuras, que recordaba de sus pesadillas. Al alejarse de Albarracín, el familiar paisaje de Aragón dio paso a carreteras desoladas. Leticia forzó su mente a trabajar. Los recuerdos volvían en fragmentos más grandes, detallando la operación que la retuvo tantos años. Recordaba ahora a otras mujeres, brasileñas, colombianas, filipinas, atraídas por hombres encantadores que prometían amor y nueva vida. Susurraban sobre rutas, compradores, destinos finales que helaban la sangre y algo más. Un portátil escondido en el sótano donde las mantenían, con listas de nombres, fechas, sumas, pruebas capaces de destruir toda la red. El coche paró ante un edificio abandonado en las afueras de una ciudad desconocida. Estructura inacabada de la crisis económica, esqueleto de hormigón que servía de refugio a actividades clandestinas. Al empujarla dentro, Leticia casi vomita. El olor era el mismo: humedad, orina, desesperación. Pero ya no era la ingenua joven de 24 años engañada con facilidad. Era una mujer de 39 que había pasado 15 años ayudando a otras vulnerables, leyendo señales de peligro, desarrollando instintos de supervivencia que ni sabía poseer. En lo que fue el vestíbulo, Emir la esperaba. Había envejecido, el cabello completamente gris, pero los ojos eran idénticos. Fríos, calculadores, desprovistos de humanidad. Al verla, sonrió, y Leticia sintió el mismo malestar instintivo de antaño. «Mi querida Leticia», dijo en inglés con el mismo tono seductor, «no imaginas lo duro que fue creer que estabas muerta, especialmente después de todo lo que hicimos para disciplinarte». «Trabajo», repitió ella con firmeza propia. «¿Así llamas a la violación y la tortura?». La sonrisa de él se borró. «Siempre fuiste muy dramática. Eso te hacía especial. A los clientes les gustaba tu resistencia. Dabas más guerra que las demás que aceptaban su destino». Leticia se mantuvo en pie pese a que los recuerdos amenazaban derribarla. Recordó meses de cautiverio, intentos de fuga, noches de castigo por cada acto de rebeldía. Recordó cuando robó un cuchillo y atacó a un guardia, hiriéndolo antes de casi morir golpeada. «Fuiste tú», dijo. «Me dejaste morir en el monasterio. Pensaste que no sobreviviría». «Sabía que no sobrevivirías», rectificó Emir. «Nadie sobrevive a una fractura de cráneo así. Pero siempre fuiste terca». Se acercó. «Sabes que no puedes salir de aquí con vida, ¿verdad? Ahora que tu memoria volvió, eres una amenaza demasiado grande». «Lo sé», respondió Leticia.
pero también sé otras cosas. Sé del portátil, sé dónde escondieron las pruebas. Emir pareció sorprendido. ¿Qué portátil? Leticia esbozó una sonrisa sin alegría. El de tu oficina en el sótano, con los nombres de compradores, rutas, pagos. ¿Crees que pasé meses allí sin... y fijarme en nada? La expresión de Emir cambió. Su reacción confirmó la importancia del engaño. Él preguntó, tenso, ¿dónde está? Enterrado, mintió ella, en un sitio que solo yo conozco. Y si no vuelvo en 72 horas, otros sabrán dónde buscar. Emir dudó, pero la incertidumbre venció. Ordenó a sus hombres, deténganla, pero manténganla con vida. Por ahora, la arrastraron a la vieja sala de baño del sótano y Leticia memorizó el recorrido. Cada rincón despertaba fragmentos de su cautiverio. Aquellas paredes, ese olor, los sonidos del viento en las aberturas de hormigón. La celda donde la confinaban era un cubículo de 2 por 2 metros, con una pequeña ventana enrejada en lo alto. Leticia se sentó en el frío suelo y trató de respirar despacio. Había sobrevivido a esto antes, podía hacerlo de nuevo, pero esta vez era distinta. No era solo víctima atemorizada. Era una mujer que había dedicado 15 años a ayudar a otras en peligro, con conocimientos de trauma y recuperación, con una fuerza interior desconocida incluso para ella. Y sobre todo, esta vez sabían dónde estaba. Las horas pasaron, lentas. De vez en cuando, uno de los hombres venía a comprobarla, pero la mayor parte del tiempo estuvo sola con sus pensamientos y recuerdos, cada vez más vívidos. Rememoró a las compañeras de cautiverio, María de Bogotá, prometida como niñera, Svetlana de Ucrania, ilusionada con un empresario rico, Ana de Manila, convencida de ser modelo. Recordó cómo algunas desaparecían. Un día hablaban de huir, al siguiente sus camas estaban vacías. Los guardias nunca explicaban a dónde iban, pero todas sabían que no era a un buen lugar. En el segundo día de encierro, escuchó voces familiares. Augusto afuera, hablando en portugués, y alguien, traduciendo al español. Leticia se levantó y se acercó a la puerta. «Papá», llamó, sin importarle si la oían. «Leticia», respondió él, mezclando alivio y desesperación. «Estamos aquí, hija. ¿Estás bien?» «Estoy viva», aseguró ella. «No deberían haber venido. Es peligroso». «No íbamos a abandonarte otra vez», dijo una voz femenina. «Trajimos ayuda. Ayuda». Leticia se preguntó qué podría contra hombres armados. Pero antes de preguntar, oyó pasos apresurados. Algo ocurría. La puerta se abrió de golpe y Emir entró alterado. «Tu padre ha traído a la policía», anunció. Muy inteligente, pero no suficiente. La agarró del brazo y la arrastró por los pasillos. Leticia oyó voces afuera. Policías, vecinos. No importaba quiénes fueran, sino que habían hallado el sitio. «Serás mi garantía», dijo Emir empujándola ante él. «Si intentan entrar, la mato frente a ellos». «¿Y luego?», preguntó Leticia. «¿Crees que podrás desaparecer? Aunque me mates, ya saben quién eres, saben lo que hiciste». «Tengo contactos», respondió él con voz desesperada. «Gente que me debe favores. Puedo desaparecer otra vez». Llegaron al vestíbulo principal. 2 hombres vigilaban las ventanas. Fue entonces cuando Leticia vio a uno de ellos alejarse y hacer señales afuera, coordinadas con la policía. La traición dentro de la traición. Un guardia de Emir trabajaba con los agentes, permitiendo que los encontraran tan rápido. «Emir», dijo ella en voz baja, «mira a tu hombre en la ventana». Él siguió su mirada. Fue todo lo que Leticia necesitó. Con un impulso de defensa, golpeó su plexo solar con el codo. Emir se dobló de dolor. Ella tomó la mano que sostenía el cuchillo, retorció su muñeca y lo desarmó. El caos duró segundos. El hombre de la ventana, traidor, disparó.
al segundo guardia antes de que reaccionara. Emir, aún jadeante, buscó el cuchillo en el suelo, pero Leticia fue más rápida. Lo pateó lejos y gritó: ¡Ahora! ¡Entren ya! Las puertas se abrieron y los policías irrumpieron, seguidos por Augusto y Laura. Emir intentó huir, pero fue reducido al instante. El traidor se entregó sin resistencia. Leticia cayó en los brazos de su padre. Ambos sollozaban mientras los agentes aseguraban la escena. Fue entonces cuando entendió que ya no tenía miedo. Por primera vez en 15 años, de hecho desde que conoció a Emir, se sintió verdaderamente a salvo. Se acabó, susurró Augusto. Se acabó, hija mía. Pero Leticia sabía que no había terminado. Vendrían juicios, declaraciones, años de proceso legal. Habría terapia para afrontar los recuerdos retornados y el desafío de integrar 15 años de vida como Zenaida con el redescubrimiento de Leticia. Tendría que decidir dónde vivir, volver a Brasil con Augusto o permanecer en España, donde había construido una vida valiosa. Por primera vez en su adultez, esas eran elecciones libres, sin miedo ni amnesia. Era Leticia de nuevo, pero también Zenaida, la partera que ayudó a decenas de mujeres a dar vida, la mujer que erigió una existencia significativa de las cenizas de un trauma devastador. Semanas después, mientras se dirimían asuntos legales y Emir aguardaba juicio, en prisión de máxima seguridad, Leticia vivía dividida entre dos mundos. Augusto alquiló una casita en Albarracín para estar cerca mientras ella decidía su futuro. La veía con mezcla de alegría y melancolía, conmovido al reconciliar a la hija perdida con la mujer fuerte e independiente que se volvió. «No, necesitas volver a Brasil por mí», le dijo él una tarde, caminando entre las rocas. «Veo el respeto que inspiras aquí, el impacto que generaste en sus vidas. No quiero ser egoísta tras tanto tiempo». Leticia se detuvo y tomó la mano de su padre, viendo en sus arrugas los años de búsquedas infructuosas. «No eres egoísta», respondió. «Eres la razón por la que sigo viva. Si no fuera por tu negativa a rendirte, habría muerto en aquel sótano y Zenaida nunca habría existido». La verdad resultaba demasiado compleja para expresarla con simples palabras. Sus recuerdos retornados coexistían ahora con las experiencias de Zenaida. No era solo volver a ser Leticia, sino convertirse en algo nuevo. La fusión de dos identidades forjadas por circunstancias extraordinarias. Durante las investigaciones se descubrió que la red de Emir era mayor de lo imaginado. El portátil que ella mencionó existía realmente y estaba escondido en un almacén cerca de Madrid. Al recuperarlo, reveló una red de trata que abarcaba Europa y Oriente Medio, implicando a cientos de mujeres y decenas de hombres poderosos. El agente encubierto que ayudó en su rescate resultó ser Mehmet Özkan, un detective español que llevaba 3 años infiltrado tras la desaparición de su propia hermana. Él orquestó la difusión de la foto viral a Augusto, dirigiendo cuidadosamente los eventos que llevaron al rescate de Leticia y al desmantelamiento de la organización. «¿Tu hermana?», preguntó Leticia en una de las vistas preliminares en el tribunal. Mehmet asintió con ojos cargados de pesar. «Nunca la encontramos, pero salvarte me dio una paz impensable. Quizá ella viva en otra parte, con otra vida, como tú viviste. Tal vez no, pero al menos una familia se reunió. Las vistas revelaron detalles atroces. Leticia testificó varias veces, reviviendo memorias que preferiría enterrar, pero cada vez que hablaba, sabía que daba voz no solo a su experiencia, sino a las de decenas de mujeres que no tuvieron su suerte. Emir fue condenado a cadena perpetua, junto a otros 12 miembros. Sin embargo, Leticia sabía que quedaban otras redes, otros verdugos, otras víctimas engañadas en ese mismo instante con promesas de amor
y nueva vida. Esa conciencia la ayudó a decidir su futuro. «Volveré a Brasil», le anunció a Augusto, una noche de octubre, contemplando la puesta de sol desde la terraza. «Pero no para siempre. Quiero dividir mi tiempo entre ambos países». Augusto sonrió con genuina esperanza. «¿Qué tienes en mente?» «Una fundación», respondió ella. «Algo para ayudar a mujeres en situaciones como la mía. Prevención, educación, apoyo a supervivientes. Mucho por hacer aquí y en Brasil». La idea fue tomando forma durante las semanas de recuperación. Leticia intuyó que su experiencia única, víctima, superviviente amnésica y profesional, dedicada a mujeres vulnerables, le otorgaba una perspectiva inigualable. Podía dirigirse tanto a jóvenes en riesgo como a familias desesperadas buscando a seres queridos desaparecidos. La fundación. Leticia Zenaida, propuso Augusto pensativo. Los dos nombres, las dos vidas. Exacto, asintió ella. Porque no puedo borrar 15 años de experiencia. Zenaida es parte de mí ahora, tanto como Leticia. El día que abandonaron España por primera vez en 15 años, Leticia visitó por última vez el monasterio donde la hallaron. Las monjas, supervivientes, la recibieron entre lágrimas de alegría, contándole detalles de sus primeras semanas de recuperación que ella no recordaba. «Hablabas dormida», le dijo Sor Fátima, la monja mayor, que la cuidó en los días más críticos. Palabras en portugués, pero también en turco. Era como si dos personas vivieran dentro de ti. «Quizá vivían realmente», respondió Leticia. «Y quizás aún viven». El vuelo a San Pablo fue emotivo. Augusto apretaba su mano en el despegue. Ambos lloraban silenciosos mientras veían el paisaje español alejarse entre nubes. No eran lágrimas de tristeza, sino de culminación y renacimiento. En Brasil, Leticia enfrentó el reto de redescubrir un país transformado en 15 años. La casa natal permanecía casi idéntica. Santuario cuidado por Augusto durante toda la espera. Su habitación conservaba los mismos libros de poesía, las fotos familiares, la almohada con olor a lavanda. Dormir allí las primeras noches resultó perturbador, como enfundarse un traje que ya no le cabía. Había crecido, cambiado, convertido en alguien que ese espacio no reconocía. Augusto sugirió redecorar el cuarto, mezclando elementos de Brasil con objetos traídos de España. Poco a poco, el lugar se transformó. Ni completamente brasileño, ni completamente español, sino fusión de ambas culturas que ahora formaban su identidad. 6 meses tras su regreso, la Fundación Leticia Zenaida fue oficialmente constituida. Con abogados de derechos humanos y psicólogos expertos en trauma, Leticia creó una organización de prevención y apoyo. Desarrollaron programas educativos para jóvenes sobre señales de relaciones peligrosas online, redes de apoyo para familias de desaparecidos y alianzas con entidades en España y otros países. El trabajo fue desafiante y a menudo doloroso. Leticia se reunía con mujeres que vivieron situaciones similares. Cada historia despertaba ecos de sus propios traumas. Pero también hubo triunfos. Mujeres reconstruyendo sus vidas, familias reencontradas, jóvenes aprendiendo a protegerse de depredadores online. 1 año después, Leticia recibió una llamada de Laura. La joven española, ahora defensora de derechos de la mujer, contaba emocionada. Hallaron a otra mujer, una brasileña llamada Marina, desaparecida hace 8 años. Vivía aislada sin memoria, igual que tú. El corazón de Leticia se detuvo. ¿Está bien? Físicamente sí, pero emocionalmente es complicado. Tiene hijos y una vida construida ahí. La situación es más compleja que la tuya. Leticia supo que debía ayudar. 2 semanas después regresó a España,
trabajando con Marina y su familia para manejar la identidad recuperada. La experiencia reafirmó su convicción. Eligió el camino correcto. En ese viaje se reencontró con Mehmet, el detective que tejió su rescate. En una cafetería en Madrid, Leticia se sorprendió al saber que había dejado la policía para unirse a una ONG internacional contra la trata. «Tu caso cambió todo para mí», le dijo, removiendo azúcar en su té. «Comprendí que no basta con detener criminales. Hay que prevenir y apoyar a las víctimas». Hablaron horas sobre colaboración. Al despedirse, Mehmet sujetó su mano. «Salvaste más que tu vida al testificar», dijo. «Tu testimonio desmanteló otras células. ¿Cuántas mujeres salvaste con tu valentía?». La pregunta retumbó durante el vuelo a Brasil. Nunca sabría el número exacto, pero sabía que su decisión de transformar el trauma en propósito creó ondas más allá de su experiencia. Al llegar al aeropuerto de San Pablo, encontró a Augusto. Con 67 años, renovó energía como voluntario en la fundación, usando su experiencia en búsquedas para ayudar a otras familias. Su relación evolucionó. Ya no solo padre e hija, sino socios, con la misión de extraer sentido del dolor compartido. «¿Cómo estuvo?», preguntó Augusto, conduciendo por las calles conocidas. «Difícil», admitió Leticia, «pero necesario. Marina estará bien. Llevará tiempo, pero tiene una familia fuerte y herramientas para afrontar los recuerdos». «¿Y tú, cómo te sientes?», Augusto preguntaba con preocupación paternal, aún sin convencerse del todo. Leticia pensó la respuesta. «Estoy bien», contestó al fin. «Mejor que bien, de hecho. Creo que encontré mi propósito». Esa noche, sola en su cuarto, Leticia abrió el cuaderno que llevaba desde su regreso a España. Escribía cartas a mujeres que nunca conocería. Las que no sobrevivieron, las que aún están desaparecidas, las que quizás viven identidades prestadas sin saberlo. «Querida desconocida», anotó en la última página, «si lees esto, debes saber que no estás sola. Puedes reconstruir tu vida incluso cuando todo parece perdido. Tu historia importa, aunque no recuerdes cada detalle. Debes saber que hay quienes luchan por ti, incluso cuando ignoras su existencia». Cerró el cuaderno y miró las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. En algún lugar allá afuera hay otras como ella, engañadas, heridas, que perdieron su identidad, pero que, con suerte y apoyo, encontrarán formas de crear algo nuevo y significativo de las cenizas de su trauma. Leticia Zeynep, pues decidió conservar ambos nombres, honrando quién fue y quién se volvió, sabía que su labor apenas comenzaba. Pero por primera vez en su memoria no tenía miedo al mañana. Había mirado sus sombras más oscuras y hallado luz. Transformó la victimización en poder, el trauma en propósito, la desesperación en esperanza. Y si ella pudo, quizá otras también puedan. Desde afuera, la ciudad respiraba al ritmo de millones de vidas con sus propias historias en pérdida y descubrimiento, de cierre y comienzo. Leticia se preparó para dormir, ansiosa por ver qué traería el mañana.